Y por último, la reutilización. Entendemos que es un poco complicado ahora mismo cumplir este criterio y por eso lo hemos simplificado con respecto al año anterior. Si se publica un documento escaneado o un PDF que sea editable pero que está bloqueado y no permite manipularlo, se puntúa con 25 puntos. Si se publica un PDF o en HTML que sí permite un cierto manejo al ciudadano, se puntúa con 50. Si se publica en Excel o en Word, 75 puntos, y si ya se publica en un formato abierto, tipo OpenOffice, un CSV, un TXT, entonces ya tienen la máxima puntuación. La recomendación es que publiquen un PDF y un Excel o un OpenOffice o un CSV, pero que de cada información por lo menos haya 2 documentos. Esa es la recomendación. En 2 formatos, exacto. Cuando sea posible. Cuando sea posible. Volvemos al currículum. El currículum, con publicarlo en un HTML copiable, tratable, pues bastaría, no hace falta esa parte colocarlo en Excel o en formatos de ese estilo. Pero cuando estemos hablando de datos cuantificables, contra más formatos lo pongamos, mejor producto estaremos sacando. Como les decía, esto es una orientación al futuro para que al final, con el paso del tiempo, los portales de transparencia de toda Canarias sean en realidad portales de datos abiertos y sean realmente las instituciones canarias instituciones abiertas que ponen en formato de datos abiertos sus datos al público. Esto es un tema para ir avanzando, no es un tema, diríamos, que sea de obligado cumplimiento taxativo ahora ya, pero que sí nos va apuntando cuáles son las mejores prácticas para que Canarias esté a la cabeza española y europea en esta materia en el paso de 3-4 años. Y les aseguro que si cada año, porque toda elaboración funciona cuando no se hace una vez y pasan 5 años hasta que si cada año nos vamos autoevaluando y vamos examinando cómo hacemos las cosas, seguro que lo vamos a conseguir y no es un ejercicio baldío que estamos haciendo hoy aquí. Sí, Yaya. Es que me ha surgido otra duda. Cuando hablas de formato reutilizable, ¿se entiende que es que esté publicado en el portal de datos abiertos del Gobierno de Canarias, por ejemplo, que cumple con todas las premisas de formato reutilizable? Si está enlazado, o sea, puedes, sí. Es claro que esté enlazado, por supuesto. Si tú pones en el formato básico, en el portal de transparencia, y luego puedes en el enlace como otro formato dentro del apartado, y cuando lo validamos lo ven, perfecto. Sí, pues partiendo de que eso es así, claro, un formato HTML, y voy a poner el ejemplo de los currículum de los cargos públicos, que está en el portal de transparencia en formato HTML y que por la ley de protección de datos nos impide ponerlo, la ley 37 y de reutilización y la nueva de protección de datos, nos impide poner determinados campos en el portal de datos abiertos. Entonces, claro, nosotros lo tenemos en formato HTML, pero hay determinados datos que no vamos a poner por recomendación jurídica en la parte de datos abiertos. Luego nunca tendremos el 100%. ¿Del currículum? Por ejemplo, el currículum. ¿Qué datos, ya por curiosidad, qué datos estarían? Por ejemplo, la trayectoria profesional y todo ese tipo de cosas que está asociado al cargo, a la persona, porque eso es un dato personal, no es un dato asociado a una retribución del cargo. Sí. Vale, entonces esa parte no la vamos, o sea, de antemano no se puede poner en el portal de datos abiertos. Luego nunca esa información va a estar enlazada. Vale, o sea que siempre esa parte, aunque se ha hecho un gran esfuerzo, no vamos a tener nunca un 100%. Sí, ¿De acuerdo? A ver si no nos extendemos mucho, pero porque mi tendencia es a lo contrario, pero en general, en el tema de los currículums, ustedes verán que generalmente no hay ninguna norma que diga si tienen que tener 5 líneas o tienen que tener 20 folios. Generalmente otras instituciones lo que han hecho es procurar a tener directrices internas para decir, mira, resúmenlo en medio folio como mucho, en general. Esto, por ejemplo, la Administración del Estado les han pedido esto para el portal de transparencia, aunque cada ministro, sobre todo los que proceden del ámbito académico, de repente tienen colgado un currículum de 40 páginas en el Ministerio, no en el portal de transparencia estatal. Entonces, cabe responder escuetamente
en el portal de transparencia y luego cada cual, hay algunos que al contrario, lo que quieren es presumir precisamente de toda esa trayectoria y cuelgan currículos académicos como los que tienen un profesor de una universidad. Entonces, generalmente el problema suele ser el problema que si ustedes repasan ha ocurrido en transparencia suele ser el contrario, que hay gente que ha puesto en un currículum, aunque sea de 7 líneas, un máster que no tenía. Que eso sí que es grave, es decir, no es que esté quitando algo que por datos abiertos, no, es que estás publicando un dato falso, ¿no? Pero en realidad acortar el currículum, hacerlo facilitable, cuando además los currículums generalmente suelen ser elementos para la promoción en general de las personas. Dejarlos en márgenes pequeños, eso no es ningún problema. El problema es poner un dato que no esté verificado o que alguien pueda decir que realmente no existe, como ha ocurrido en este país varias veces, ¿no? ¿Más cuestiones, Gladys? ¿O Daida? Pasa, por favor, el micrófono. Perdonen que intervenga yo aquí. Sí. Yo creo que lo que planteaba Candelaria era que ciertos reglamentos, ciertas leyes, no les permiten poner ciertos datos del currículum en el portal de Open Data, de datos abiertos. Pero creo que eso no implica que, por ejemplo, la información que ustedes tienen en HTML puedan poner luego debajo un documento ODT, que es de texto, Open Data, que contenga la misma información que tiene el HTML. Con eso ya les estamos sumando más puntos, porque tienen un documento descargable. Perdón. Daida, identifíquense ya, porque sobre todo piensen en los que soy nos Daida puedan Rodríguez de estar Televisión escuchando. Canaria, suspensa el año pasado, a ver si este año consigo levantar el vuelo. El problema es que el currículum no lo podemos poner en ningún formato ODT, ni Word, ni PDF editable, porque son datos personales que afectan a la persona y además no tienen nada que ver ni con sus retribuciones ni con su labor pública. Entonces, esos datos son por protección de datos no reutilizables, por lo tanto nunca nos podrían evaluar positivamente y no es culpa nuestra. Y creo que hemos convenido que como el currículum es achicable, es decir, es reducible, No, pero no es una cuestión de simplificable. tamaño, es una cuestión de formato, de que no pueden ser reutilizables, de que no puedo poner en un formato en el que el ciudadano pueda manipular dicho documento. Bien, eso nos entra en otro debate, que es, si esto lo estuvimos pidiendo de ustedes, funcionarios de la comunidad autónoma, tendrían justificación razonable para hacerlo. Ahora, los currículums que les pide el portal de transparencia es de directivos públicos, que tienen en ese sentido la protección de datos más reducida, precisamente, y sobre todo, contra más alto es el directivo o el dirigente, menos protegido tiene su currículum básico. Ustedes, por ejemplo, y esto es un tema de debate en el país, en el conjunto del país, es si los funcionarios deben de aparecer en la RPT con su nombre, específicamente solo con su nombre. La ley canaria lo dice así. Hay 2 leyes autonómicas que lo dicen más, que las RPTs aparezcan con su nombre. Hay un proceso de la Dirección General de Función Pública que no afecta todavía a las entidades dependientes, pero sí a los funcionarios no sanitarios ni no educativos, por decirlo de alguna manera, diciéndoles, oiga, ¿a usted le importa que aparezca su nombre? Se ha hecho ese proceso, no ha culminado. Y evidentemente creo que han tenido muy pocas objeciones, porque el nombre de cada cual es un dato meramente identificativo y es bueno que el funcionario sepa, el público sepa quién está al frente de cada servicio o cada función, el nombre meramente identificativo. Ahora, a partir de ahí, el currículum en puestos directivos, yo creo que es un exceso el que decir que por tratamiento de datos no puedan ser publicados un resumen mínimo en formato reutilizable cuando no le estamos obligando a publicarlo todo, sino a publicar un resumen esencial de 5, 7, 8 líneas con sus datos básicos, ¿no? Eso para directivos públicos, no, insisto, no estamos pidiendo que demuestren su currículum funcionarios de base de la comunidad autónoma de cualquier tipo, ¿no? ¿Más cuestiones? Gladys, Quería Servicio sobre el Canario tema, de Salud. ¿qué tal? Sí, que sobre el tema de la reutilización. Es que hay documentos, cuando, por ejemplo, en el apartado de planificación, por la naturaleza de los documentos van a ser en PDF sí o sí, porque ¿Perdón?
que por la naturaleza de los documentos serán siempre en PDF, será editable, pero Sí. no en versión HTML y mucho menos una hoja de cálculo. Entonces yo no sé si en esa ponderación ya necesariamente va a ser un PDF editable. No sé si nos vamos a quedar en la reutilización, se va a puntuar a lo mejor peor, pero claro, es que yo no tengo otra opción de publicar ese documento, de publicar los planes. Un plan de salud mental será siempre un PDF porque es que no se puede publicar de otra forma. Sí. Y después, el tema de los currículum. El Servicio Canario de Salud tiene un número de, entre personal directivo y altos cargos, pues no sé, superan los 20. En el momento de su nombramiento se colocaron sus currículum. Sí. Algunos están enlazados con el DIRCAP y están en abierto en versión HTML. Vale. Mi pregunta es, como hablabas de los metadatos, de mirar la fecha de elaboración de ese documento, entiendo por lo que dice que trimestralmente hay que consultar a los 20 y tantos cargos directivos si hay novedades en su currículum, porque yo No. la fecha de actualización que puedo poner ahí, la fecha de No. publicación, será de cuando tomaron posesión. No, fundamentalmente, ya digo, no hay reglamento, no está, en ausencia de reglamentos o normas que expliquen esas obligaciones, todos tenemos que echar mano del sentido común. Y es cierto que nadie está obligado a actualizar sus currículums desde que lo presentan. Lo que es cierto, lo que está obligado es que cuando toma posesión, aquello que dice en su currículum sea cierto. Que evidentemente alguien, imagínense lo peor, alguien le dan el premio, lo mejor, alguien le dan el premio Nobel, no lo actualiza, nadie le va a reprochar, o le dan una cátedra en una universidad, nadie le va a reprochar. A lo mejor le podían reprochar si tiene alguna condena grave y no la introduce en su currículum, pero en general la experiencia nos dice que lo que la gente espera y lo que la gente protesta es si el currículum, cuando tomó posesión de su responsabilidad en ese principio de legislatura, está y es correcto. A partir de ahí, ese es el típico dato, como decía José María, como la información geográfica, que no va a cambiar el curso de un río en una legislatura, perdonen el exceso, ¿no? Y además, encima en Canarias no tenemos ríos. Entonces, el sentido común nos da en buena medida, nos ilustra sobre ese particular. Hay datos que no se van a modificar en toda la legislatura, otros van a ser modificables cada año, otros cada trimestre, y hay datos que hasta ahora ningún reglamento pide información mensual, como puede ser el de los contratos, pero hay gente que hace muy buena transparencia dando contratos mensualmente y diarios, a los que los tienen automatizado, como comentaba Candelaria, ¿no? ¿Más cuestiones? Adelante, Clara. Los criterios claridad y estructura se evaluaron el año pasado. Este año, para los indicadores canarios, no se van a evaluar, porque son criterios bastante subjetivos y es complicado establecer una escala objetiva para valorarlos. Sin embargo, para los indicadores estatales sí se tienen que tener en cuenta, porque si hay una metodología estatal y les damos un indicador para que sea estatal y no valoramos algunos de los criterios estatales, pues no tiene mucho sentido. Entonces, están para todas las obligaciones, se van a valorar al 100%. En esos dos criterios siempre van a tener el 100% de puntuación e influirán en los indicadores estatales, no en los indicadores canarios. Así iríamos valorando cada una de las obligaciones, guardamos los datos siempre que vayamos a salir y una vez tengamos las obligaciones pasamos al soporte web.